Muy bien, entonces vamos a iniciar con nuestra clase. Bienvenidos. Les voy a compartir aquí mi pantalla para que ustedes puedan observar en la presentación. Veamos aquí. Me dicen cuando ya se vea, por favor. Ya se ve. Muy bien, gracias, muy bien. Tenemos las rectas. Cuando hablamos de rectas, nosotros nos referimos a las líneas, ¿sí? A las líneas, entonces. Muy bien, vamos a tener aquí. Primero, para poder iniciar, debemos de saber qué es una recta. Muy bien, a ver, le voy a pedir de favor a Bianca que me lea qué es una recta. Una recta es la unión de infinitos puntos alineados en la misma dirección. Se nombra usando una letra minúscula según su dirección. Una recta puede ser horizontal, vertical o inclinada. Muy bien, entonces aquí lo primero que dice que una recta es la unión de puntos infinitos, era lo que yo les decía, ¿verdad? Si nosotros unimos puntos infinitos, vamos a formar una recta. Obviamente, cuando tenemos una recta, nosotros no vamos a empezar, aquí hay un punto, aquí hay otro punto, sino que no nos vamos a detener en desmembrar una recta para ver cuántos puntos tiene, porque como su nombre lo dice o como su concepto lo dice, son puntos infinitos. Ya sabemos que se nombran con una letra minúscula y dice que bueno, según su dirección, eso es lo primero, puede ser horizontal, veamos, la horizontal es como que la que está acostada, ¿sí? La que es la línea del horizonte. La vertical es la línea, ¿sí? Esta línea. Y la oblicua o inclinada, obviamente, es la que tenemos de forma inclinada, ya sea a la izquierda o a la derecha. Muy bien, ¿ahí estamos claros? ¿Pregunto? Sí. Ok. Muy bien, entonces continuemos. Estos conceptos de horizontal, vertical e inclinada u oblicua, yo creo que ustedes ya lo manejan muy bien, siempre los hemos trabajado, ¿verdad? Ahora necesito que veamos estos aspectos. Tengo estos primeros aspectos de horizontal, vertical o inclinada se refieren a la clasificación de las rectas por su dirección, ¿sí? Debido a su dirección, ¿sí? Debido a su dirección me marca al horizonte o es vertical o es oblicua. Pero también hay otra clasificación dependiendo a su posición, ¿sí? Muy bien, entonces le voy a pedir a Fátima que me lea hasta donde está el punto. Y luego le voy a pedir a Johnson que lea de dónde está el punto al final. Según su posición relativa, dos rectas pueden ser paralelas si no se cortan o secantes si se cortan. Un caso especial de las rectas secantes son las rectas perpendiculares que se cortan formando ángulos de 90 grados. Muy bien. Entonces tenemos aquí tres rectas, las paralelas, las secantes y las perpendiculares, ¿sí? Entonces, dice que la posición es relativa. Si se dan cuenta, ahorita que vamos a hablar de secantes, paralelas o perpendiculares, ya no solo vamos a hablar de una recta. Para que esto se cumpla, para que se cumpla el hecho de que una recta, o las rectas sean paralelas o sean secantes o sean perpendiculares, necesitamos al menos dos rectas. Entonces aquí no podemos decir de forma individual, esta recta es paralela o es perpendicular. No se puede. Tenemos que tener mínimo dos rectas para poder determinar esos conceptos. Entonces, las paralelas son las que no se cortan. ¿Qué quiere decir? No topan. Una con otra no se juntan, ¿sí? Y es el ejemplo que tenemos aquí, miren. Estas que tenemos aquí, vean, aquí las que estoy marcando. Estas son paralelas. Si se dan cuenta, ¿qué característica tienen? Ambas están yendo a la misma dirección, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ambas son horizontales o ambas son verticales. Incluso puedo poner un ejemplo de que ambas pueden ser oblicuas
si pongo, por ejemplo, una recta aquí y la otra aquí, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, van en la misma dirección. Y la característica de las paralelas es que nunca se cruzan, nunca topan. Siempre van solo en la misma dirección. Puede ser una distancia mayor o una distancia menor. Pueden ir muy juntas. Por ejemplo, que yo pudiera poner un ejemplo aquí. Ahí tengo una línea y aquí tengo otra. Si se dan cuenta, aquí están muy unidas. Sin embargo, en ningún momento están cruzándose. No se cortan, no topan, ¿sí? Muy bien, estas son las paralelas. Luego tenemos las secantes. En las secantes, ahí sí, las líneas se cortan. Dice, se cortan y estas sí se cortan de cualquier forma. Aquí tengo, miren. Les voy a mostrar. Aquí están las secantes. En el ejemplo que estoy mostrando, son estas de acá, miren. Se cortan. Ustedes dirán, Miss, pero esta segunda no se corta. Pero como recordemos que las líneas no tienen principio ni fin, si yo continúo esta línea aquí y continúo esta aquí, en algún punto se van a cortar. Entonces las líneas secantes se cortan de cualquier forma, ¿sí? No tienen específicamente de cómo se tienen que cortar, sino que simplemente se cortan, ¿sí? Se unen. Y por último tengo las perpendiculares, ya que hay una característica especial de las perpendiculares. Estas se cortan, pero cuando se cortan deben de formar un ángulo de 90 grados, o sea que el corte debe ser totalmente recto. Eso quiere decir que tiene que ser una X o una cruz. Veamos, aquí tengo una cruz, aquí tengo una X, ¿sí? Esta X es igual que la cruz, solo que está como que inclinada hacia un lado, pero si yo la regreso y la pongo así recta, queda de la misma forma. Entonces, si se dan cuenta, los ángulos que tengo aquí, si yo uno todos los ángulos, ¿sí? Lo que voy a formar aquí es un círculo. Entonces, un círculo de 360 grados, ¿sí? Porque son 4 ángulos de 90. Muy bien. Vamos a ver con más, nos vamos a detener un poquito más al verlas aquí. Aquí ya las tengo. Les voy a mostrar más clasificadas. ¿Sí? Muy bien, entonces veamos. Repito, las secantes se cortan en un punto. ¿En qué punto? No importa, ¿sí? Era el ejemplo que yo les ponía de, puede que yo tenga una recta aquí y tenga la otra recta y aquí ustedes dirán, Miss, pero esa es paralela. No, pero porque si se dan cuenta, si yo en algún punto sigo con esta recta, voy a seguir y si se dan cuenta, van a topar en algún momento, ¿sí? A eso se refiere con las secantes. En algún momento topan. Las perpendiculares, dice, se cortan, lo que decíamos, en un punto formando 4 ángulos iguales, ¿sí? Estas, ustedes me dirán, Miss, pero la secante también forma ángulos, sí, pero los ángulos no son iguales. Si se dan cuenta, este ángulo es más abierto que este que tengo aquí, entonces los ángulos no son iguales. En cambio, las rectas perpendiculares sí forman ángulos totalmente iguales, que serían estos que tengo aquí. Miren estos ángulos. Los 4 ángulos que forman son totalmente iguales. Y por último tengo las paralelas. Estas no se cortan. Aunque yo continúe con mis líneas, yo puedo continuar con mis líneas hasta el infinito. Y puedo continuar. Y jamás se van a cortar. Si siguen la misma dirección, pueden irse y nunca van a cortarse. Muy bien, entonces necesito, por favor, chicos, que esta información que tengo en esta diapositiva está representada también aquí. Miren, solo que aquí ya está en forma de como un cuadro, ¿sí? Tenemos lo más importante, las paralelas nunca se cortan, las perpendiculares forman 4 ángulos de 90 y las secantes se cortan en un punto en común. Entonces, ahí en su folleto, ustedes tienen, abajito de donde está el concepto de rectas y están estas explicaciones, tienen un cuadrito con 3 espacios, ¿verdad que sí? Muy bien, en cada cuadrito tienen que poner
Si quieren arriba del cuadrito pongan rectas porque tal vez escriben rectas, paralelas, rectas, perpendiculares, rectas, secantes, están repitiendo. Entonces solo pongan arriba rectas y ya solo escriben paralelas, perpendiculares, secantes y lo más importante de cada uno, ¿sí? Puede ser esto o alguna de las características que nosotros escuchamos. Miss, disculpe, ¿puedo ir a cerrar mi puerta? Sí. Muy bien, entonces necesito, y obviamente necesito que estén usando regla para realizar esas rectas, ¿sí? No las vayan a hacer a mano alzada porque son rectas. Una recta es diferente que una línea. Una línea puede ser incluso así, no sé cómo, esta palabra se me fue ahorita, pero puede ser así como en curva, ¿verdad? Puede ir así como en un gusanito. Y entonces son líneas, porque de todos modos estoy formando yo líneas. Sin embargo, las rectas, esas sí son, como su nombre lo dice, rectas. Entonces hay que usar instrumentos de geometría. En este caso únicamente la regla. Cuando ya terminaron, cuando ya hayan terminado, por favor, me escriben ahí en los comentarios o solo me dicen, Miss, ya terminé. Voy a dar un momentito. Miss, ya terminé. Muy bien, gracias. Oye, ¿nos apuramos los demás, por favor? Miss, ya terminé. Ok. Solo vamos a dar un momentito en lo que están terminando los demás. Con esto ustedes ya tendrían que tener sus 2 cuadros terminados, ¿verdad? El primer cuadro es el que trabajaron en la clase del día lunes, ¿sí? Que era de los aspectos básicos o conceptos básicos. Punto, recta, segmento, ángulo. Muy bien, ahí veo que están trabajando. Vamos a dar un minutito más en lo que termina. Muy bien. Muy bien. Yo creo que ya la mayoría va terminando, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya terminaron o alguien más necesita ver la presentación? No, Miss, ya terminé. Muy bien. Entonces, tengamos en cuenta esos aspectos. Vamos a ir trabajando. No se les vaya a olvidar, ¿verdad? Porque son aspectos muy importantes de lo que es la geometría. Ya la otra semana ya vamos a empezar con algunos triángulos. Vamos a empezar a trabajar trigonometría. Yo creo que ustedes ya lo han trabajado. El teorema de Pitágoras, ¿se recuerda? ¿Sí? Muy bien, entonces es lo mismo, son ecuaciones aplicadas, ¿verdad? En el teorema de Pitágoras nos dan 2 lados de un ángulo y hay que encontrar otro. Nos dan 2 lados y hay que encontrar un ángulo y así sucesivamente. Vamos a trabajar esto porque yo sé que les va a ser de mucha pues ayuda para más adelante. Entonces, aquí vamos a terminar nuestra clase de hoy. Como les había dicho, realmente no estaba tan larga. Necesito que para el día viernes, vamos a ver. Entonces, repito, necesito para el día viernes que todos tengan en clase una hoja, una regla, transportador. Muy bien, entonces con eso vamos a finalizar nuestra clase del día de hoy, chicos. No vamos a tener ninguna tarea porque es el ejercicio que trabajamos de una vez ahorita en clase, entonces ahí estamos. Nos vemos el día viernes, por favor, puntuales, y les recuerdo del uso del uniforme, ¿sí?
Muy bien, entonces con esto vamos a finalizar. Dios los bendiga. Nos vemos más tardecito por favor, tengan lista su hojita de conversiones y eso para la clase de física. ¿Estamos? Muy bien. Bye, chicos. Se cuidan. Yes, miss. Adiós.